Muy buenas noches, muy buenos días. Aquí nos encontramos nuevamente en un tercer video tratando de explicar un poco lo que son las variables en programación. Para esto nosotros tenemos que entender qué es una variable. Para esto nosotros vamos a empezar con el nuevo tema, que es manejo de variables. Primero vamos a entender qué es una variable. Mi nombre es Álvaro Castellanos, como ya saben, y bueno, la explicación que tenemos es la siguiente. ¿Qué es una variable? En programación, las variables son espacios reservados en la memoria, que como su nombre lo indica, pueden cambiar de contenido a lo largo de la ejecución de un programa. Si bien es un poco complejo entender esto, que van a ir cambiando, una de las formas más fáciles de entender esto es tal vez algo que utilizamos todos los días, como es el término de la velocidad. En este caso, nosotros tenemos lo que es la variable velocidad y también tenemos lo que es nuestra variable de distancia, ¿sí? Distancia y tiempo. Nosotros podemos calcular la velocidad relativa de un vehículo, de una persona que está corriendo o de una bicicleta que hace un recorrido, ¿sí? Recorre una distancia en un determinado tiempo. Para esto vamos a suponer el siguiente ejemplo. Supongamos que vamos a reemplazar los valores y tenemos un vehículo que ha recorrido 100 kilómetros en un total de 10 horas. Esta relación que hay entre la distancia y el tiempo nos da lo que conocemos como velocidad. Si nosotros despejamos la fórmula, ¿sí? Tendríamos que dividir 100 entre 10, quedándonos las unidades de kilómetros, distancia, y horas en la parte inferior, que es el tiempo, dando como resultado que la velocidad es igual a 10 kilómetros por hora. De esta manera nosotros podemos calcular la velocidad de distintos vehículos o de distintas personas en una carrera o de ciclistas, teniendo en cuenta la distancia que han recorrido y el tiempo que les ha tomado realizar ese recorrido. Tomando eso en cuenta, nosotros vamos a tomar acá a velocidad como nuestra variable, ¿sí? Porque va a variar. Nosotros vamos a tener la misma distancia, pero tenemos distintos tiempos para nuestros corredores o atletas que estén recorriendo esa distancia. Entonces, como tenemos como resultado que la velocidad es igual a 10 kilómetros por hora, en este caso, esto se convierte en una variable. Esto ocupa un espacio de memoria que va a almacenar en la variable que se llama b. ¿Qué quiere decir? Que este valor que tenemos acá de 10 kilómetros sobre hora va a ir dentro de nuestra variable. Y nosotros podemos ir almacenando en esta letra, en esta variable que tiene nombre b, los distintos valores que podemos ir acumulando. Poniendo en práctica esto, ahora vamos a proseguir con el ejemplo de programación para calcular una velocidad. Bueno, aquí estamos. Para proseguir con el ejemplo de manejo de variables, abrimos el PSEInt y empezamos dando un nombre a nuestro algoritmo, ¿sí? Estamos haciendo la prueba. En este caso, a nuestro algoritmo o proceso, dependiendo de la versión de programa que tengan, vamos a llamarla manejo de variables, ¿sí? Un nombre un poquito largo, pero que nos permite entenderlo. Acá nosotros tenemos que entender que hay distintos tipos de variables. Cuando nosotros entramos a definir, ¿sí? Es como definimos, decimos al programa vamos a utilizar variables, por esta razón lo podemos ver acá. Definir v, ¿sí? En este caso que es v de velocidad,
puedo colocar la velocidad, o puedo escribir simplemente v, ¿ya? Voy a escribir en este caso simplemente vel, y le voy a decir que defina vel como tenemos 4 tipos y hay que entenderlos. Carácter, ¿a qué hace referencia? Al texto, ¿sí? Como por ejemplo decir un mensaje por pantalla que diga hola, o cómo estás, o cómo te llamas. Eso es un texto. Un entero, como nosotros conocemos, los números enteros son 0, 1, 2, 3, ¿sí? Y los números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, los cuales tienen un límite en lo que es la programación. Ya a esto saltamos a lo que son los valores lógicos o comológicos, que tenemos entendido que un valor lógico es o verdadero o falso. Y como último tenemos el definir una variable como real. ¿Qué quiere decir como real? Si nosotros vemos los números, tenemos números naturales, enteros, ¿sí? Reales, irracionales, y los reales, en este caso, que son los que nos importan, son números que tienen decimales después de la coma, ¿no? Tienen un límite, sí, pero se pueden representar a través de estos. Entonces nosotros vamos a definir velocidad como real. ¿Por qué? Porque la velocidad no siempre nos da un número entero. Entonces vamos a definirla como real. Ahora, una vez que velocidad está definida como real, nosotros tenemos en la parte de la derecha cómo poder manejar lo que es escribir por pantalla, leer de pantalla, ¿sí? Estos valores. Entonces nosotros vamos a decir acá que escriba por pantalla, ¿sí? Velocidad. Y vamos a definir más variables. Definir distancia como real. Vamos a definir tiempo como real. Y una vez definidas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer que escribir, ¿sí? Un mensaje por pantalla que diga introduce la distancia recorrida, ¿sí? Una vez que hemos dado este mensaje, ejecutamos, vemos lo que sucede y nos dice. Nos muestra simplemente un mensaje que dice introduce la distancia recorrida, ¿sí? Ahora le damos acá, punto y coma, y volvemos a pedir ahora un valor. Leer. A través de leer nosotros le decimos haz que el usuario introduzca un valor al programa, ¿sí? Entonces nosotros le damos leer y le vamos a dar el nombre de nuestra variable que se llama distancia, ¿sí? Dist. Ahora veamos qué es lo que sucede. Definimos el programa, está ejecutando. Define las variables, muestra el mensaje y espera acá que se introduzca un valor. En este caso podemos colocar 12,25. ¿Sí? Y termina. Hasta el momento no hemos tenido problemas y podemos continuar. Ahora, no nos debemos olvidar que nosotros también podemos hacernos ciertas ayudas memorias a través de las barras que tenemos acá, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer esto? Acá tenemos nosotros, para ver, Shift 7 desde el teclado, Shift 7 y ya está, ¿sí? Podemos escribir acá, aquí es un comentario, que es una ayuda a memoria, decimos, define la variable vel que representa la velocidad del vehículo o persona. Acá vamos a definir la distancia, ¿sí? Y copiamos lo mismo. Entonces nosotros vamos agregando referencias, un texto que nos ayude a entender el programa para poderlo estudiar posteriormente, o incluso para que alguien entienda el programa que hemos hecho y lo pueda estudiar. Nosotros tenemos entonces escribir distancia, introduce la distancia. Vamos a volver a mandar otro mensaje que es escribir introduce el tiempo que tardó
en hacer el recorrido. ¿Sí? Tenemos esto, punto y coma, vamos a hacer que leer, ver, y ahora vamos a hacer la prueba nuevamente para ver si tenemos errores o no. Ejecuta, define las variables, muestra el mensaje por pantalla, distancia recorrida, 120 kilómetros, incluso el tiempo que tardó en hacer el recorrido, digamos que tardó para hacer esto 2 horas, y como no hay nada más, termina. Muy bien, hasta ahí estamos bien. Hemos visto que no tenemos problemas definiendo las variables. Ahora continuamos. Ahora tenemos que hacer el cálculo de la velocidad que tenía el vehículo. Nosotros tenemos acá el comando que es asignar. Quiere decir que vamos a asignar a una variable un valor que sea resultado de una operación matemática o un valor que nosotros queramos darle. Entonces acá nos dice variable. ¿Qué variable es? Velocidad. ¿Sí? A velocidad asignar el valor de ¿qué? De distancia. Operadores. Tengo aquí los operadores división, dividido. Y tengo el otro operador que sería la otra variable que sería tiempo. De esta manera estamos haciendo la operación y le digo que velocidad es igual a distancia dividido tiempo. Muy bien, ya está el cálculo hecho. Ahora vamos a ver si es que nos muestra el resultado. Colocamos nuevamente escribir por pantalla. La velocidad media fue de 2 puntos, espacio. Colocamos una coma para indicarle al programa que vamos a unir un texto más. Y vamos a colocar el valor que esté en la variable que se llama vel. ¿Sí? Perfecto, no nos muestra error. Al hacer esto, estamos diciendo que escriba por pantalla este texto y luego una lo que está acá. Si bien nosotros recordamos vel, esta variable vel, contiene dentro de sí el valor de la operación de dividir distancia y tiempo. Vamos a hacer la prueba. Comenzamos. Seguimos paso a paso. Define, ¿no es cierto? Pide un valor, distancia. Vamos a suponer una distancia de 200 kilómetros. ¿En qué tiempo ha realizado el recorrido? Supongamos que tenemos 200 kilómetros y lo ha hecho a una velocidad de 80 kilómetros por hora. ¿Sí? 80. Ahora, si nosotros tenemos la operación, digamos, sería 200 dividido 80, lo que nos daría 2.5 horas en realizar 2.5 kilómetros, perdón, el tiempo ha tardado 80 horas, estamos un poco mal, tal vez lo hagamos por menos. A ver. Muy bien. Una vez que inicia, nosotros tenemos acá lo que es el programa. Se ha iniciado, ha definido variables, está pidiendo una distancia, 200 kilómetros. Y para recorrer estos 200 kilómetros, vamos a suponer que la persona ha tardado 20, no 20, digamos que, no sé, media hora, 0,5. Sí, 0,5 horas es una media hora. Entonces vamos a dar Enter. Hace la operación, nos dice, no puede dividir por 0. Entonces hay un error. Verifiquemos. Vamos a volver a comenzar. Y ahora vamos a hacer la prueba. ¿Por qué por 0? Tal vez no está reconociendo el valor de punto. Entonces tenemos 200. Y vamos a colocar acá como 0,5. Enter. Tampoco nos permite. Entonces, nosotros vemos acá que no está calculando el valor tal cual. ¿Por qué? Porque dice que una división por 0 no puede ser realizada.
Vamos a cambiar los valores e intentemos hacer de nuevo que funcione. Se inicia 200 y ha tardado una hora, digamos. Nos sigue diciendo que hay un error que es una división por 0. Vamos a revisar el código y vamos a encontrar el error. Dice que es un error en la línea 11. El error está acá. Verifiquemos. Tenemos nuestra variable dist, que es distancia, y tenemos nuestra variable tiempo. Si nosotros nos damos cuenta, el error es claro. Acá he colocado el tiempo, pero distancia, no se olviden, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. He cometido el error acá de decir que el valor se guarde en velocidad. Entonces yo lo que tengo que colocar acá es tiempo. Ahora hacemos correr, ejecutamos. Decimos que divida 200 dividido 0,5 horas. Nos dice que la velocidad ha sido de 400 kilómetros por hora. Sí, estamos suponiendo que estamos manejando kilómetros como distancia y horas como tiempo. Entonces hay que tener eso en cuenta para este ejercicio. Ahora, ¿qué podemos hacer? Una vez que ya hemos hecho esto, hemos corregido el error que teníamos acá, pues por eso es muy importante también leer las variables. Y son errores que nos pueden suceder. A veces uno se equivoca, nos sale el error y no se da cuenta que a veces ha utilizado una variable, que en este caso es tiempo, y yo puse lo que es la variable de velocidad. Entonces hay que tener en cuenta esto, es muy importante, puede pasar, hay que leer el código varias veces si es necesario y tratar de encontrar el error. Hemos visto que acá cuando dice, por ejemplo, vel, ¿sí? Nosotros hacemos esto, correr, ¿sí? Dice que hay un error de división por 0, ya nos dice acá. Y cuando lo hacemos correr paso a paso, hace lo mismo de una manera mucho más pausada, nos va mostrando dónde está el error. Por ejemplo, la distancia es 200 y la del tiempo que yo debería haber introducido, que era 0,5, no nos olvidemos, está guardando en la variable vel, cuando en realidad debería ser tiempo, por la operación. Hacemos esto y nos dice que hay un error en la línea 11, que hay una división por 0. Entonces esto nos permite corregir los errores y solucionarlos. Hay que leer nada más y tener un poquito de paciencia, ¿sí? Entonces con esto queda terminada lo que es el manejo de variables y estamos dando un ejemplo del cálculo de velocidad de un móvil, que puede ser un objeto, una persona, un auto, una bicicleta, cualquiera de esas puede ser la que estemos tomando en cuenta. Bueno, les agradezco mucho, espero que les haya servido esto como guía.